Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la mañana, le damos la bienvenida a... Hoy es el primer viernes de mes, ocasión que en Diana Verónica y Tony aprovechamos para hablar sobre la conservación de nuestro medio ambiente, la protección de nuestra flora, fauna y recursos naturales, y aprendemos de las buenas prácticas de desarrollo sostenible y reciclaje. Bienvenidos a nuestro Viernes Verde. Pues tan verde como la agricultura, Diana Verónica. Así queremos que esté. O la agroindustria, ¿verdad? Así queremos que esté, definitivamente. Sí, pero la cosa es difícil para los agricultores. El cambio climático está afectando a todo el mundo y nosotros no somos la excepción. Viernes Verde, y mira, nos cayó el primer día del mes. El primer día de mes. El Viernes Verde. Así que vamos a hablar del cambio climático y de cómo todo esto está afectando a la agricultura y por ende a la alimentación. Al final del día, Tony, todos comemos frijolitos, arroz, ¿verdad? Maíz para las tortillas, entonces a todos nos afecta. Así que damos la bienvenida a Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Productores Agropecuarios de Campo. A Luis a cada rato lo vemos ahí, ¿verdad? Denunciando, dando a conocer cómo está la situación y proponiendo también respuestas, Luis, de lo que se debería estar haciendo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Diana Verónica. Nos acercamos al micrófono. Buenos días, Tony. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Sí, y por desgracia me miran más seguido cuando hay problemas o crisis en el sector. No, hombre, si a nosotros nos encanta verlo. Sí, ese es el problema que tenemos. Este año ha sido un año atípico, un ciclo agrícola atípico. Se unieron como todos los factores en contra del sector agropecuario: altos costos de los insumos agrícolas, escasez de mano de obra, subió el alquiler de la tierra. Lo que más nos preocupa es que este año ha sido un año que estamos afectados por el fenómeno del Niño desde el inicio del invierno. El mes de mayo fue uno de los meses con menos lluvia, el mes más seco, podemos decir, de la temporada agrícola. Nosotros, en una conferencia de prensa que dimos el 3 de mayo, planteamos a la gente, le dijimos que no sembraran en el mes de mayo porque él no había dicho que mayo iba a ser el mes seco, bastante seco. Sin embargo, la gente del Ministerio de Agricultura orientó a la gente que sembrara. Entonces, la gente que siguió las recomendaciones del Ministerio de Agricultura perdieron. O sea, en mayo tuvimos una pérdida de 6,000 manzanas de maíz. Prácticamente eso no lo contabilizamos nosotros dentro de las proyecciones que habíamos hecho, porque los productores volvieron a sembrar. Empezaron a sembrar en la fecha que nosotros habíamos recomendado desde el inicio y desde ahí empezamos a cultivar. El problema es que julio fue un mes bastante seco también, entonces ahí sí tuvimos pérdidas y que esas pérdidas sí llevan anexándose a las proyecciones que habíamos proyectado, un déficit. Nosotros inicialmente habíamos dicho que el déficit de este año iba a ser de 5.200.000 quintales, más las pérdidas que tuvimos en el mes de julio, que fueron 545.000 quintales de maíz y 18.360 quintales de frijol. O sea que al final de las proyecciones ahora son que vamos a tener un déficit de 5.800.000 quintales, con posibilidades de aumentar. De esas pérdidas que le estoy planteando fue solo en el mes de julio. Agosto tuvimos también pérdidas,
porque además de la sequía, o sea, cuando hay sequía es el tiempo propicio para la proliferación de plagas. Tuvimos bastantes plagas afectando los cultivos, el gusano cojollero, el gusano medidor, la araña roja y el gusano cojollero, compañera. Sí, el medidor. Ese gusano medidor es famoso, ya era famoso, ¿verdad? Sí. ¿Y la araña qué? Roja. La araña roja. Y además también tenemos presencia del pulgón amarillo. Y el pulgón amarillo está afectando en zonas donde no había afectado anteriormente. Por ejemplo, en el Valle de Zapotitán está bastante afectado por el pulgón amarillo. Entonces, eso significa que este mes también vamos a tener pérdidas. Nosotros vamos cuantificando las pérdidas mes por mes. O sea que a partir de este día comenzamos nosotros a ver cuánto fue las pérdidas del mes de agosto. Luis, salvo el sector cañero, yo creo que es algo que ya lo hemos hablado. Yo tengo años de venir oyendo que los agricultores están mal, y esa palabra de perdí, es recurrente, independientemente haya niño o niña. Sí, o sea, el problema es que nosotros hemos dicho, ya no podemos hablar de amenazas del cambio climático, sino que el cambio climático ya es una realidad y los productores tenemos que vivir bajo esa realidad. El problema es que los fenómenos año con año van siendo fenómenos naturales más fuertes. O sea, este año el fenómeno del Niño está siendo bastante fuerte. Incluso el NOAA dijo que los primeros 3 meses, mayo, junio y julio, íbamos a estar arriba del 60% de posibilidades. Pero lo más grave son los 3 meses siguientes, que es agosto, septiembre y octubre, que vamos a estar arriba del 90% de posibilidades de influencia del fenómeno del Niño. Si se cumple este pronóstico, no vamos a tener producción de postreras. ¿Qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de 6.400.000 quintales de granos básicos, entre ellos el 75% de la producción de frijol, el 100% de la producción de sorgo o maicillo y el 20% de la producción de maíz. De maíz. Eso es lo que estamos, lo que está en riesgo. Y el problema es que, hay agricultores que han diversificado los cultivos. Ya nos decía ustedes, limón pérsico, cacao, ¿qué más? Plátano. Pero vaya, o sea, lo que comemos, o sea, lo que está en el plato de todos en el día a día es frijol, arroz y maíz. Y maíz para la tortilla. Ajá. Y las pupusas. Y las pupusas, perdón, pues sí, tiene toda la razón. Sí, entonces esa es la... Y las pupusas, hablando de esto. No, por ahí está. Okay. Vinieron. Sí, entonces ese es el problema. Inclusive el secretario general de las Naciones Unidas decía en uno de sus discursos que además de hablar del cambio climático hay que comenzar a hablar ya de la ebullición, o sea que la tierra está demasiado caliente. Ya no es calentamiento global, sino que ahora ya es una ebullición, o sea que está desprendiendo bastante calor y eso también afecta O sea, la Tierra está desprendiendo vapor, algo así. Sí, vapor, y ese vapor genera bastante calor, que es los calores que sentimos día a día. Llueve acantarados, digamos, y a las 2 horas está haciendo ayer calor. habían imágenes de Santa Ana, de calles que eran ríos, las estábamos comentando más temprano. Sí, aquí en San Salvador llovió fuerte. Yo anduve en este sector precisamente anoche y llovió fuerte. Sí, llueve fuerte, pero a las 2 horas ya se siente el vapor. Vapor, el calor. Es producto de esa situación de la tierra que usted menciona. De esa situación de la tierra. O sea, el cambio climático es una realidad, Luis. No solamente lo debemos ver como la ausencia de lluvia. Yo conozco gente, allegados, que niegan el cambio climático. Y no lo sienten. No, ellos hablan de ciclos de la naturaleza. Sí, pero, o sea, no podemos negar el cambio climático, es una realidad. O sea, es una realidad que hay
pasan 10 días, 12 días de no llover y al día que llueve en 2 horas o en 1 hora cae toda la cantidad de lluvia que no cayó durante esos 10 días. O sea, prácticamente eso es, llámese ciclo o llámese cambio climático, es una realidad que no podemos obviar. Quizás lo que se refiere Tony, Luis, es a que el ciclo de la vida de la naturaleza tiene esos ciclos en donde viene la niña, en donde hay mucha lluvia, luego viene el niño, que es disminución en la cantidad de lluvias y muchos días sin lluvia durante la época lluviosa, y luego volvemos al tema de la niña, sí, pero y ahí se va equilibrando. Cada vez esos ciclos son más cortos. Por ejemplo, antes una tormenta se daba cada 10 años. Una tormenta tropical fuerte que afectaba la producción agrícola. A partir de la tormenta tropical Mitch, a partir de ahí se empezaron a dar cada 5 años. Y ahora eso fue en el 98, finales del... Bueno, precisamente para esa y después ya no se dan cada 5 años, ahora son cada 2 años. Incluso la sequía, por ejemplo, la última sequía que tuvimos fue en el 2018. Fueron 42 días de no llover, entonces eso va afectando. ¿Esa fue más crítica que la de ahorita? Lo que pasa es que ahorita el problema es que no ha habido sequías largas, sino que han habido periodos de sequías intermitentes. Entonces, cuando la planta se va recuperando, vuelven vuelve el ciclo de la falta de sequía, de agua. Exactamente, entonces por eso es que se ha bajado bastante la productividad y la producción. Incluso en Oriente hay gente que decidió no sembrar por los pronósticos del NOAA, que decía no hay posibilidades que estemos arriba del 90%. Y si se cumple eso, no van a poder producir. Y Oriente es la zona que está siendo más afectada, o es más afectada, porque es parte del corredor seco. Si bien es cierto, todo El Salvador está el 95% del territorio nacional está dentro del corredor seco, pero Oriente es la parte más afectada del corredor seco. Usted mencionó una serie de factores que se han conjuntado, ¿verdad? Para hacer una, no voy a decir tormenta, sino que sequía perfecta. Sí. Aumenta el precio de los insumos agrícolas. Ajá. O sea, lo que sirve para sembrar. Esto es por Ucrania-Rusia. Sí, ¿verdad? Ahora sí, este año sí. Sequía. ¿Qué más dijo? Falta de mano de obra mencionó. O sea, hay gente no está queriendo cultivar la tierra o se han ido. Lo que pasa es que inmigrantes. Sí, nosotros hemos dicho en varios programas, incluso con ustedes lo dijimos la vez pasada, que no hay incentivos para la juventud. El promedio de años de los agricultores es de 63 años. Ese es el promedio. Y ya los hijos no quieren cultivar la tierra. Ya no quieren cultivar la tierra. ¿Por qué? Porque han visto toda la vida a sus padres, a sus abuelos dedicados al sector agropecuario y no han salido de la pobreza. Pues al contrario, se van metiendo más a la pobreza. Luis, pero si esto no cambia el ciclo, porque veo que no cambia durante muchos años, y ustedes viven también pidiéndole al gobierno que les ayude. Y han habido algunos esfuerzos, pero por lo que estoy escuchando nuevamente, pues la cosa hacia qué vamos. Sí, vamos, el sector cada vez va más crítico. Nosotros dijimos, como el 15 fue aprobada una ley, un decreto, que decíamos nosotros el tiro de gracia del sector agropecuario nacional. Ese decreto fue la reforma de la ley de zona franca. Esa reforma incluía al sector alimentario dentro de la zona franca, pero le están permitiendo a empresas internacionales que puedan venir a operar aquí al país libre de todos los impuestos habidos y por haber. Les exoneran de
de los aranceles, les exoneran del IVA, les exoneran de los impuestos municipales y les exoneran de la renta. Más o menos se economizan un 50% en gastos de operación. ¿Pero estamos hablando del decreto que fomenta las empresas tecnológicas? No, ese fue posteriormente. Este fue el 15 de agosto, se aprobó el decreto de reforma a la ley de zona franca, donde se incluye al sector de alimentos dentro de la zona franca. O sea, cualquier empresa internacional puede venir a operar aquí libre de aranceles y libre de todos los impuestos y los va a poner a competir contra nosotros que pagamos impuestos. Pero, y la ganancia es únicamente la generación de empleo. ¿Para el país? Pregunto. Es relativo. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros estamos diciendo que uno de los factores que bajó la producción este año es la falta de incentivo. Falta de empleo, mano de obra en el campo. Entonces al final quieren convertir al pequeño productor en obrero. Sí, en empleado de estas empresas transnacionales que vienen con muchos recursos, que no pagan impuestos. Pero cuando dice sector de alimentos es ¿qué? Ellos van a poder venir a operar aquí, supuestamente van a traer importaciones de productos, maquilan aquí y supuestamente se lo vuelven a exportar. Como la ropa. Exactamente. Ajá, como la ropa, pero estamos hablando ya de otros productos. O diversificación de productos. Ya estamos hablando de alimentos. ¿Qué tipo de cualquier tipo de alimento pueden procesar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, estábamos discutiendo con los ganaderos. Con esta reforma, ellos inclusive pueden traer leche en polvo y procesarla, volverla líquida. Y aquí está prohibido. Pero como van a operar bajo el sistema de zona franca, perfectamente lo pueden hacer. O sea, ese es el riesgo para el productor nacional y por eso nosotros decimos que ese es el tiro de gracia para el sector agropecuario. Y se me viene un poco, y si no, acláremelo, Luis, el hecho de que con esta ley de zonas francas, esta nueva ley de zonas francas, entonces estas empresas pueden venir a invertir aquí en el sector de alimentos, dice usted, libre de todo pago de impuestos, la ganancia es generación de empleo, pero entonces pueden cambiar la voluntad de un territorio, en vez de sembrarlo, lo pueden hacer una zona franca. Exactamente. Ajá, y entonces estas personas, en vez de tener su parcela para sembrar, se pueden convertir en empleados de estas empresas. Sí, entonces lo que nosotros decimos, en vez de estar promoviendo la agricultura nacional o el sector agropecuario nacional, están promoviendo las importaciones. Porque con eso ellos pueden importar y lógicamente así van a operar con importaciones, porque es mentira que le van a comprar un producto al productor nacional. ¿Por qué? Porque es mucho más caro que el producto importado. Porque el producto importado que ellos traigan no va a pagar impuestos. Sí, no va a pagar impuestos y además que en los países que los producen, por ejemplo Estados Unidos, tiene el 60% de subsidio. Sí, que usted nos ha dicho siempre que la agricultura en Estados Unidos está subsidiada. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las propuestas? Porque se me ocurre un poco con esto que nos está hablando de las zonas francas, de convertir a los agricultores salvadoreños en proveedores de estas transnacionales. Pero usted dice que a ellos lo que les conviene es importar todas estas cosas. Exactamente, o sea, estas empresas lo que vienen aquí es generar riqueza para ellos. Vienen a generar pobreza para los productores nacionales, porque conocemos la historia de la zona franca, lo que pagan son salarios mínimos, no van a pagar buenos salarios, ni siquiera eso, y al final van a atraer la gente, los productores del campo, a convertirlos en operarios de zona franca. Luis, la mayoría, el déficit de verduras, de frutas, todo eso viene, entiendo yo, de Guatemala. Obviamente Guatemala tiene una extensión territorial mucho más grande que la nuestra, sí. Pero ¿cómo es que ellos lo logran y nosotros no? Lo que pasa que, tienen mayor apoyo. Por ejemplo, ellos no pagan IVA en los insumos agrícolas. Esa es la primera ventaja. Tienen mayor territorio. Claro. Las condiciones del clima son diferentes. O sea, nosotros tenemos el 95% del territorio nacional está dentro del corredor seco. Y además que los costos de producción son más altos aquí.
por el pago de mano de obra es más caro aquí, el pago de los insumos o el costo de los insumos son más caros aquí, entonces al final es todo eso. Y esas son cosas, no son cosas que hayan hablado ya con el actual gobierno. Ese tema de los insumos lo venimos escuchando de Sí, años. lo venimos hablando, este es el cuarto gobierno que se lo venimos proponiendo, pero el problema es que vienen o no, como no hay una política nacional agropecuaria, el problema es que ellos o hacen malas políticas o que afectan al sector, como por ejemplo la última ley que acaban, o decreto que acaban Ley Integral de Comercialización Agropecuaria. Ajá. Exactamente, o sea, están, como dijéramos en el campo, están poniendo albarda sobre aparejo. ¿Por qué? Porque todas las funciones que esta nueva ley tiene son funciones del Ministerio de Agricultura. Quedémonos ahí para regresar a hablar de esa ley, porque ya la producción nos pide la pausa. El Cherito Café alcanzó a venir, lo logró también. Aquí lo veníamos cargando, el Cherito Café. ¿Quién es el Cherito Café, compañero? Cherito Café es el patrocinador oficial de café de Diana Verónica y Tony. Este es un productor local que le compra lotes de buen café a varios productores de todo el país. Se llama Jorge Cruz. Santa Ana, Chalatenango, Morazán. Y se queda con los mejores lotes, otros los exporta a Europa, a otros países. Y bueno, estos son lotes que se quedan acá, es excelente café. Usted que es agricultor, cuando lo pruebe sabrá, ¿verdad? Puede ser un Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o Pacas semilavado de la finca La Palma. Puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como @cheritocafé.sb. Bueno, ahí está el Cherito Café. Este viene en grano para que lo comience a disfrutar de que se está moliendo. ¿Usted es cafetero, Luis? Sí. Ajá. Sí, pero solo consumo una taza al día y no consumo café instantáneo, solo eso es pecado, eso es pecado. No, Aquí tenemos buen café. Bueno, nos alegra mucho que conozca de café, que le guste el café para que disfrute del Cherito Café. Aquí está haciendo su entrada también San Martín, compañero. Hay varios desayunos, como siempre nos consienten. Ya viene el menú del mes de la Independencia también. Recuerde que usted puede disfrutar de San Martín en cualquiera de sus sucursales. Abren desde las 6:30 de la mañana. Y si no, pues puede obtener los servicios a través de su servicio a domicilio, 2215-1515. O si no, como nosotros, compañero, Línea Rosa. Línea Rosa, las amigas de Línea Rosa han traído, se les avisó, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero felicitar a la producción porque todo está como debe estar. Sí, aquí Y nos mudamos en cuestión de 30 minutos de allá para acá con todo, hasta desayunando están. Así que Sheila, y las felicidades. pupusas no se quedaron. No se quedaron. Y Línea Rosa se vino para acá. Sí, con a el Línea desayuno. Rosa se le avisó y vino para acá. Muchísimas gracias. 8:33, hacemos una breve pausa, regresamos.
8 de la mañana, 39 minutos. Continuamos en el Corre-Corre de la mañana. Hoy es Viernes Verde. Hoy se ha sido corre-corre, compañera. Sí, y hoy ha sido literal corre-corre. Así toca, compañero. Y hoy es Viernes Verde. ¿Qué es un Viernes Verde? Bueno, los Viernes Verdes, el primer viernes de cada mes en Diana Verónica y Tony. Ustedes saben que nosotros somos verdes y dedicamos nuestra entrevista a hablar de problemas que tienen que ver con el deterioro de la naturaleza, pero sobre todo las opciones de qué hacemos al respecto. Y como decíamos al principio, nada más verde que la agricultura. Hoy estamos pasando revista a este tema con Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Productores Agropecuarios. Han aprobado, y ayúdenos a entender, yo todavía no lo tengo muy claro, se aprobó esta semana, ¿fue, verdad? Sí. La denominada Ley Integral de Comercialización Agropecuaria. Supuestamente, ¿para qué? O sea, ¿qué debemos de rige? entender? Ajá. O sea, supuestamente le vendieron la idea, o quieren vender la idea que es para apoyar al productor nacional o al pequeño productor, pero en realidad no es cierto. No es cierto que esta ley vaya a beneficiar al pequeño productor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que lo primero que hay que hacer es fortalecer y apoyar al sector productivo para que pueda generar productos o todos los productos necesarios para abastecer el mercado local. Sembrar frijol para vender frijol localmente. ¿Va? Exactamente. Ajá. Con esta nueva ley, dentro de los objetos que establece la ley, dice que mejorar la productividad. ¿Cómo mejorar la productividad? Con dos elementos principales. En primer lugar, una semilla de calidad y en segundo lugar, una buena fertilización. ¿Dónde está ese apoyo o dónde está dentro del gobierno que está dando incentivos para mejorar la productividad? Primer error del decreto. El segundo dice potenciar acceso a nuevos mercados. Pero ¿cómo van a potenciar acceso a nuevos mercados si el pequeño productor lo que comercializa son 30 quintales de maíz? O sea, ¿para qué necesita nuevos mercados si perfectamente el gobierno puede hacer compras locales y ya no necesitamos nuevos mercados? En tercer lugar dice... O sea, usted dice, suplir el mercado nacional es más que suficiente para estos productores. Exactamente, Ajá. con eso... No hay necesidad de estar buscando a dónde venderlo. Sí, y además que las funciones que le están dando son funciones que ya tiene el Ministerio de Agricultura. O sea, ¿para qué crear un nuevo organismo si el Ministerio... Esto es una ley. Sí, una ley, pero ¿la va a regir a quién? Va a regir a la producción nacional, supuestamente. Va a haber, dicen ellos, control de precios. Dentro de la ley se establece control de precios. Pero ¿a quién le van a controlar el precio? ¿Al pequeño productor? Sí, al pequeño productor. Exacto. O sea, van a crear un Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario, CDCA. La ley se puede abreviar como la LICA, ¿verdad? La LICA. Pero además de eso, habla de una junta directiva. La junta directiva, los 5 miembros de la junta directiva son gente que trabaja en el gobierno. O sea, no hay participación del sector productivo. Hablan de la creación de un equipo técnico. El equipo técnico está compuesto por 15 personas o 15 instituciones. De estas 20. De estas 20, 15 son del gobierno y 5 son supuestamente de privados. Entre ellos un representante de la agroindustria, un representante de CONAMIPE y 3 representantes de las organizaciones de productores. O sea, al final ese equipo técnico va a estar en manos del gobierno. Lógicamente los que no son del gobierno van a tener que llegar o apoyan las decisiones. O sea, hay una a disparidad, dice usted, Exacto, porque exacto. son de 20, 15 son del gobierno y 5 son privados. Exactamente. O sea, que a la hora... Suena como redundante porque todo eso ya lo debería hacer el Ministerio de Exactamente. Agricultura. Y eso de tecnificar y todo eso no es parte de lo que hace el CENTA, Por pues. eso, sí, es que eso es lo que estamos Centro diciendo. Nacional de Tecnología Agropecuaria. Eso es lo que estamos planteando, o sea, que las funciones que le están dando a esta nueva institución
son funciones que están dentro del Ministerio de Agricultura y son funciones que están dentro del CENTA. O sea, no miro el por qué generar una ley, generar una nueva institución que va a generar burocracia y va a generar gasto para el gobierno y por ende gasto para la ciudadanía, porque todos esos gastos salen de el pago de los impuestos. El pago de los impuestos. Aquí hay un comentario, perdón, Tony, precisamente de lo que usted está hablando, el número 2787. Entonces él dice que él siente que se maneja un discurso fatalista, que desde el gobierno central ya se están haciendo esfuerzos serios por mejorar y mantener los programas de ayuda a los productores agrícolas, porque se han entregado paquetes agrícolas a tiempo, se ha brindado asesoría técnica y se está brindando un seguro sobre la producción que cubre a las sequías, inundaciones y terremotos. ¿A quiénes cubre el seguro, en primer lugar? ¿A quiénes? A los que tienen crédito. ¿Quiénes tienen crédito? Los 420,000 productores, solo 28,000 tienen acceso a crédito. ¿Y los demás cómo? Los demás tienen que financiarse. ¿Con los agiotistas o qué? Con los agiotistas, con el poco ahorro que ellos guardan para comprar los insumos. O sea, eso por una parte. O sea, el seguro solo cubre a los que tienen crédito. Exactamente. Que son 28,000, digo. 28,000 de 420,000. Vale, de ahí. En cuanto, ¿qué representa la semilla, los paquetes agrícolas? El paquete agrícola representa el 5% del costo de producción. O sea, ese es el gran que está diciendo que el gobierno está apoyando, pero ese es un programa que viene desde Antonio Elías Saca. O sea, y además que surgió como un programa electoral. ¿Por qué? Porque a través de la depuración que hacen año con año del padrón, sacan productores y meten gente que no es productora. El ministro David Martínez, para hablar de este gobierno, dijo que el 25% de los paquetes agrícolas es entregado a gente que no es productora. Si ellos saben que hay un 25% que no son productores, ¿por qué lo entregan? ¿Y esa gente que no es productora, qué hace con ese paquete? Lo vende, ahí están los compradores justo fuera de donde están entregando y ahí mismo lo comercializan ellos. ¿Y la asesoría técnica? La asesoría técnica, hay un extensionista del CENTA para atender 5 municipios. ¿Y en esos 5 municipios cuántos agricultores habrá? Esa es la pregunta. O sea, no hay capacidad. Es muy poco. O sea, usted dice que esos esfuerzos son demasiado poco para lo que se necesita. Exactamente, y nosotros no estamos siendo fatalistas. O sea, no solo Campo está siendo fatalista. FAO dijo, hay una crisis alimentaria. PMA dijo, hay una crisis alimentaria. Las Naciones Unidas dijo, hay una crisis alimentaria. Se está hablando de hambruna para el 2024. Exactamente, y entonces, ¿dónde está lo fatalista? O sea, decir las cosas tal como son no es fatalismo, sino es una realidad. Luis. O sea, hablar de una pérdida de 545.700 quintales de maíz no es un fatalismo, es una realidad. ¿Y eso cuánto representa de la producción nacional? Esa cantidad de quintales. Eso representa el 18% de la primera siembra. De la primera siembra. Luis, otra de las cosas que me llama la atención, esta ley habla de una especie de reserva estratégica de alimentos, que ayer a Diana Verónica y a mí nos recordó el IRA, el Instituto Regulador de Abastecimientos. ¿Es lo mismo? O sea, ¿va el gobierno como a guardar recursos por si los tiene que meter al mercado? Es que el problema es que ellos están diciendo que el gobierno no se va a meter en eso, sino que le van a dar todo eso a privados. A privados. Lógicamente los privados van a manejar precios, dicen ellos que van a controlar, el gobierno dice que va a controlar, pero la Constitución se lo prohíbe. Entonces hay que hacer una reforma de la Constitución para poder ser regular. Pero no ya hay control de alguna manera en el sentido de que, digamos, a los vendedores de la famosa calle Gerardo Barrios, a donde están las ventas de cereales, se hacen inspecciones para que no haya especulación con el precio. Para que no haya especulación, pero no hay control. Sí, no se establece un precio. No se establece un precio. O sea, no lo regulan.
O sea, sí, no se regula. Sí. Y el problema que, por ejemplo, ellos le llaman especulación cuando los comerciantes están diciendo no hay producto y van a las bodegas y mira, sí hay producto. Pero el problema de los granos básicos es que se maneja de una manera informal. La Defensoría del Consumidor no sabe a qué precio compró el comerciante. Por lo tanto, ellos pueden decir compré a 40 y por lo tanto lo estoy dando a 45. O sea, no está ese control. Y no hay factura, porque los pequeños agricultores no son formales. Exactamente, por eso se maneja de manera informal, porque no hay generación de factura. Entonces ese es el otro problema. O sea, al final el que vende, el productor le puede poner el precio que quiera. Exacto, ese es el problema. Y como les decía, al final del último, esta ley es más o menos poner al barra sobre aparejo. O sea, darle función a una nueva institución que ya la tiene el Ministerio de Agricultura, ¿para qué? Si perfectamente las pueden decirle al ministerio, vos tenés que cumplir estas funciones para lo que está. Que de alguna manera ya existe, es perfeccionarlo, Luis. Pero eso No, si lo hiciera... Era de afinar todo mejor en el ministerio. Exactamente, era de decirle al ministerio, cumplan la función para que fue creado, decirle al CENTA, vos sos creado para la investigación científica y la transferencia de tecnología, pero no estás cumpliendo esta función. Nos quedan 10 minutos y otra cosa que sucedió es que yo no sé si revivieron el Instituto Salvadoreño del Café, que en algún momento era consejo, pero antes era instituto, consejo, instituto. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, al final de cuentas, lo que se está viendo es que están tratando de eliminar todas las instituciones del gobierno y creando nuevas instituciones con las funciones que ya tenían las anteriores. O sea, eso es lo que están haciendo al final de cuentas. O sea, diciendo estamos trabajando, estamos mejorando, pero las funciones, ya están las instituciones creadas, lo que hay que hacer es trabajar para que esas instituciones cumplan con el rol para lo que fueron creadas. Yo leía que se habían desaparecido, o quitado, por así decirlo, el Instituto Salvadoreño del Café y el Consejo Salvadoreño del Café, sí. y que las funciones de estas dos instituciones pasan a este nuevo instituto. Ajá. O sea, es eso, o sea, instituciones que ya sirven, dicen que ya están establecidas, esto no me sirve, voy a poner esto y ya hacen la nueva institución con la misma finalidad. Solo falta que en determinado momento hagan un decreto donde eliminan al Ministerio de Agricultura y le pongan todas las funciones. Últimamente he estado viendo yo una tal constructora El Salvador. Sí, ahí salió en una noticia periodística, Constructora El Salvador, que es la que está haciendo el cableado subterráneo en la zona rosa. ¿Y entonces el MOP? No, allí está trabajando, o sea, en ciertas partes está el MOP. Esta Constructora El Salvador está, por lo menos en lo que yo leí en una nota periodística, es que está haciendo el cableado subterráneo de la zona rosa. Pero es una nueva constructora. Pues sí. Ajá. Ahora es privada, entiendo yo. Es privada. Es privada. Es contratada. Entiendo, sí. Fíjate que vamos a buscar esa nota periodística porque sí, solo leí que era la que estaba haciendo el cableado subterráneo en la zona rosa. O sea, y otra cuestión que dice la ley es que es para beneficiar al pequeño productor, pero dentro de la ley se establece que esta institución puede generar bonos. O sea, dentro de las funciones, la función número G del es generar bonos. O sea, ¿qué quiere? Adquirir deuda. Adquirir deuda. ¿De cuál institución estamos hablando? De la ley esta de LICA. Integración. Ley Integral de Comercialización Agropecuaria. Exactamente. Ajá. Pueden generar bonos. O sea, adquirir deuda. Adquirir deuda, ajá. Y como un pequeño productor que tiene 30 quintales de maíz de producción, generar bonos o adquirir deuda. O sea, son funciones que al final dan mucho que pensar. O sea, dicen vamos a eliminar intermediarios, pero ¿cómo va a ser el pequeño productor para poder comercializar su producto? En los bancos no les hacen caso, pues. Sí. O sea, eso lo venimos escuchando de tiempo.
Usted representa campo y usted nos ha dicho que ¿cuánto? 90% son micro, pequeños y Sí, medianos. Exactamente. ¿Verdad? Y que tal vez un 5 o 10% serán un poquito más grandes. Un poquito más grande. Y así como existe campo, hay otras organizaciones. Sí, hay otras organizaciones. Está la Mesa Agropecuaria Indígena de El Salvador, está la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios de El Salvador, AMPRE, está el Frente Nacional Agrario, está ANTA, o sea, hay varias instituciones o varias organizaciones que se dedican al sector agropecuario. ¿Y qué acercamiento tienen con las instituciones? ¿Son tomadas o no tomadas en cuenta sus observaciones? No, definitivamente no. Inclusive la última reunión que tuvimos con el ministro de Agricultura fue el 4 de enero, donde fue una reunión informal y al final solo fue para que él los notificara que iba a trabajar directamente con los productores, que no iba a tener vínculo con las organizaciones de productores. Hoy titula el diario de hoy que gobiernos, dice, ignoran a afectados por sequía en el Triángulo Norte. Son 113 municipios los más golpeados en el llamado corredor seco al que ya se refirió usted, sin que Guatemala, El Salvador y Honduras recurran, y también lo mencionó, y ahí viene mi pregunta, hay un fondo especial de la ONU para ayudar. ¿Y cómo se accede a ese fondo? ¿Tienen que ser los gobiernos o...? Sí, es a través del gobierno, pero inclusive las Naciones Unidas en el 2018, cuando se dio el periodo de sequía de 42 días, les orientaron a los países de Centroamérica a hacer un plan de contingencia para el corredor seco. Guatemala lo hizo, Honduras lo hizo, Nicaragua lo hizo, Costa Rica lo hizo y El Salvador no lo ha hecho. O sea, no tenemos un plan de contingencia para el corredor seco. O sea, no sabemos qué qué el gobierno no sabe qué hacer a la hora de cualquier... O sea, no hay un plan estratégico para responder exactamente ante las así como no hay una política nacional nefasta agropecuaria, no hay un plan. Luis, ¿y cuál es el corredor seco? ¿Podría visualizarlo, ponernos en contexto? El corredor seco, en el caso del Salvador, el 95% del territorio nacional está dentro del corredor seco. Solo hay 2 municipios que una parte de esos 2 municipios están fuera del corredor seco, que es Metapán, en la zona del Trifinio, no está dentro del corredor seco, y Chalatenango, el municipio de San Ignacio, en la zona alta. Toda la zona alta. La zona alta. Después todo el territorio nacional está dentro del corredor seco, inclusive dentro de la publicación esa del diario de hoy sale la ubicación del corredor seco, sale el mapa de Centroamérica. ¿Qué significa el corredor seco? Es parte donde frecuentemente se dan fenómenos de sequía, o sea, es donde llueve menos. Por ejemplo, nosotros decíamos, si en Sonsonate deja de llover 5 días, en San Miguel pasan 15 días. O sea, porque a pesar que estamos dentro del corredor seco, todo el territorio, la zona de Oriente es la zona más afectada del corredor seco. El corredor seco son todas las zonas costeras pegadas al Pacífico principalmente. Luis, ¿qué ha dicho la NOAA, el Ministerio del Medio Ambiente o Moisés Urbina sobre hasta dónde llega el fenómeno del Niño? ¿Hasta cuándo? Dice que el fenómeno del Niño sigue en el 2024, o sea que este año vamos a terminar con el fenómeno del Niño en un 90% arriba de posibilidades de influencia y continuamos en el 2024. Sí, entonces, misma situación. Sigue la misma situación para el siguiente. Y esto es que las lluvias disminuyen considerablemente. Disminuyen considerablemente y después hay periodos de lluvia bastante fuertes, como por ejemplo la de ayer que cayó a grandes cantaradas en Santa Ana y aquí en San Salvador. Sí, o sea, llueve mucho en poco tiempo. En poco tiempo. Y lo preocupante de eso, y usted me corrige o me agrega información, Luis, es que como llueve mucho, en bien poco tiempo, el agua no filtra. No filtra. Sino que corre. Corre, no filtra lo suficiente, filtra muy poca. Sí, no se aprovecha lo que se debería aprovechar, como que lloviera todos los días, por ejemplo.
Sí, porque eso va a ¿qué? Haciendo crecer los mantos acuíferos, los famosos mantos acuíferos. Sí, y por eso nosotros decimos que en la creación de la política nacional que estamos proponiendo, la creación de reservorios de agua y lluvia en las zonas altas para cuando llueva a cantarada poder almacenar agua para hacer distritos o zonas de riego. Vi que estaban haciendo algo en Morazán, esos reservorios que usted menciona. Sí, hay esfuerzos privados en algunos lugares, en Morazán, casi en todo el país, pero el pequeño productor no tiene acceso a poder hacer eso, se necesita el apoyo del gobierno. Volvemos al tema de la inversión. Volvemos al tema de la inversión y volvemos al tema de la ley que aprobaron, que dicen que van a promover la productividad, y una forma de promover la productividad es tener agua disponible para cualquier tener ocasión. Reservorios a disposición. Bueno. Mira, solo para terminar este interrogante que teníamos, compañero, de acuerdo a Diario El Salvador, que es el diario que hace el gobierno, ¿verdad? Es la constructora El Salvador ha iniciado operaciones con la instalación de este cableado subterráneo en la zona rosa, y de acuerdo a esta nota periodística, también dice que es la primera vez que un gobierno salvadoreño cuenta con una constructora la cual atenderá las ofertas del gobierno y de la empresa privada. Entonces, Constructora El Salvador es una constructora del gobierno, ¿verdad? Y que atiende a todo el mercado. Ahí vale la pregunta y el Ajá, sí, exacto. el MOP, la DOM, el Fovial. Bueno, son las 9 de la mañana en punto. Hemos disfrutado los desayunos de San Martín. Don Luis se lo está llevando. El mes de septiembre se vive con los deliciosos desayunos de San Martín, que trae para esta época el típico con huevos revueltos, con loroco acompañado de cuajada. Además, este mes en todos los desayunos completos puede cambiar los frijoles por casamiento. Eso. Encuentra estas y otras opciones desde las 6:30 de la mañana en tu San Martín preferido. O lo puede pedir al 2215-1515. Y de nuevo agradecemos a Línea Rosa que nos trajo los desayunos hasta acá, hoy hasta la cabina de la 105.3. Marcando, puede contactarlas usted en el WhatsApp 62004491 o en la Línea Rosa app. Luis, muchas gracias por su visita esta mañana. No, gracias a usted, Tony, gracias Diana Verónica por la invitación, y un saludo a los amigos productores. Ya saben qué tienen que hacer si quieren volver a escuchar esta entrevista. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.